este momento. ¿Todo bien? ¿Están en el 26 o están solamente em, con apellidos? Hola, ¿qué dice Adrián Calderón? ¿Cómo va usted? Cursos. ¿Cómo está en sus cursos? ¿Todo bien? Ya. ¿Qué más? Brenda Torres, ¿cómo estamos en sus cursos? Bien, doctor, con exámenes. Buenas noches. Son etapas de exámenes. Hay que, pero nuestro curso es más práctico, así es que y los exámenes no son tan difíciles. Pero tienen que leer bien las preguntas, porque a veces se han equivocado por no leer las preguntas bien, ¿ah? ¿Qué dice Daina Salomé Sáez? ¿Qué tal? ¿Cómo van sus cursos? Así al azar. Buenas noches, doctor. Bien, ahí. Fátima Guadalupe Ponce, ¿cómo está? Bien, En doctor, sus todo cursos. bien. Muy bien. Diego, yo soy Llerena, ¿cómo va usted? Bien, doctor, todo bien. Cansado por los exámenes, pero ya se acaba el ciclo, pues, ¿no? Ya falta poquito, ¿no? Hay que empezar que falta poquito y que, bueno, siempre uno estoy diferente al semestre anterior cuando estoy acabando estos cursos. Lo importante es decir, bueno, sí, he aprendido más cosas que me van a servir para el internado, para poder manejar con más criterio las cosas, ¿no? Leslie Barazorda, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted Bien, doctor, gracias. en sus notas? También. Mira, me da mucho gusto. Robert, Robert Walter Buleje, el abogado de la institución. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor. Sí, Parece que yo pensé que estabas en algún juicio, no, Buleje. doctor. Ya. Rosa Flores Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lázaro, levántate. Estás durmiendo, creo. Buenas noches, doctor. Todo Ros- cómo está Rosita? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rosita? Quisiste hablar y se cortó, creo. ¿Todo bien? Hola. Ximena Berrocal, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Cuidado con la gripe, cuidado con la gripe, cuidado con la gripe, ¿eh? Sí, doctor. Ya, bueno, hoy vamos a hacer una clase que es tremendamente importante, está relacionada estrechamente con la teoría que les hizo la doctora, em, García la semana pasada. Está muy entrelazada. Creo que al final de cuentas es uno de los aspectos que ustedes quisieron dominar de mejor forma, porque ya se apersona el internado y tiene que entender conceptos básicos del RCP básico y también del avanzado. ¿Ya? Vamos a tratar de darles una visión de todo este tema que siempre es apasionante. Diríamos que es una parte de la medicina que todavía en nuestro país no le damos la importancia que tiene, porque deberíamos tener entrenamientos cada 3 años por los nuevos avances y todos los médicos estar entrenados, así como enfermeras y todo el personal médico, y se van a dar cuenta que desgraciadamente no es así. Inclusive en el enfoque del paciente crítico, ustedes se dan cuenta que la visión es a veces muy superflua. Las funciones vitales no le dan importancia y eso es muy importante para poder tipificar un paciente inestable o estable, ¿cierto? Pero vamos a empezar a ver dónde estoy. A ver, compartir. Ya, a ver un ratito. Ya. Muy bien. ¿Lo ven bien? Sí, doctor.
¿Todo bien? Todo bien. Ya. Mire, vamos a tratar de hacerlo, la cuestión conceptual lo más importante. Algunos aspectos históricos, algunas pinceladas de cómo se desarrolló la reanimación cardiopulmonar avanzada, cuál es la incidencia del paro cardíaco en el mundo de hoy, el RCP básico, la cadena de supervivencia, que ya la han revisado con Lucía García Reyes, así que ella ha estado en cursos de la Sociedad Americana de Terapia Intensiva, entonces ya tenemos una referente en nuestro curso y que está titulada para hacer RCP avanzado, es una intensivista joven formada en la Universidad Ricardo Palme, que la tenemos en la UCI de Revaliati como una representante de la escuela de Revaliati. El RCP avanzado inter y extrahospitalario es cierto. Una cosa es atender el paro cardíaco extrahospitalario y otra cosa es dentro del hospital. Y ustedes van a tener probablemente es posibilidad de enfrentarse en ambas condiciones. Pero fundamentalmente ya se acerca el internado, cuando vayan al internado es intrahospitalario. ¿Cuáles son las recomendaciones de 2024? Aquí he puesto 2022, pero 2022. Y las nuevas estrategias para mejorar. ¿Qué nuevas estrategias hay que se están planteando para mejorar la recuperación? Porque el cerebro solamente tiene oxígeno cuando hay paro cardiorrespiratorio por 3, máximo 4 minutos. Y en ese periodo tenemos que hacer todos los esfuerzos por hacer un manejo efectivo y de calidad, por desfibrilar rápidamente. Por eso se han creado una serie de estrategias, inclusive con dron. Los drones pueden llegar más rápido que una ambulancia y dar un desfibrilador automático externo para poder la persona no entrenada pueda hacerlo y colocarlo en la persona que tiene un paro cardíaco. Entonces, RCP, masaje de alta calidad, desfibrilación temprana, manejo de la vía aérea precoz. También una intubación va a dar mejores en relación masaje, flujo sanguíneo, como vamos a ver ahora. Y tercero, otras estrategias, porque si es un paciente con infarto de miocardio, si ustedes no aperturan esa coronaria, realmente estamos gastando, y hay gente joven que sufre infartos ahora. El hipercolesterolemia por el tipo de dieta que tenemos, la gente del oriente tiene niveles de colesterol de 1500, todas las carnes muy aderezadas, con muchas frituras, todo eso están generando problemas, además del estrés, probablemente, ¿no? Entonces, nuevas estrategias. Vean ustedes, ¿no? Hay datos en la Biblia, ¿no? Y Eliseo llegó a la casa y aquí el niño estaba muerto. Después subió y se echó sobre el niño y su boca sobre su boca y sus ojos se abrieron y sus manos y sus manos. Así se tendió y el cuerpo del niño entró en calor y se... O sea, es un reporte de que es un paro cardíaco y que la respiración boca a boca de esa época no lo sabía probablemente quien escribió el capítulo de la Biblia, pero eso fue los primeros indicios históricos, textuales, ¿no? En el siglo octavo, Esculapio, en los romanos, fue fulminado por un rayo por Zeus por haber reanimado con tanto éxito a Hades. También ya se hablaba de la reanimación, ¿no? En el siglo octavo. Y cuando uno ve las imágenes y las fotos, vean ustedes, con un insuflador para cocinas le estaban en la boca para que pueda respirar. O sea, había el concepto elemental, pero ya habían indicios. Otra vez se provocaba quemaduras, pensando o con música, como pueden ver ahí, castigando al paciente para ver si empezaba a respirar, o haciéndole un rodamiento, ven ustedes, en cilindros, ¿no? O llevarlo a través encima de un caballo para que pudiera tener movimientos y pudiera respirar y salir del paro cardíaco. Todas estas estrategias sin ningún concepto de fisiología. Mm, Antes de la aplicación, entonces, simplemente objetos inertes calientes que quemaban el abdomen. Esto más o menos, vean ustedes cómo traccionaban de las piernas y colgaban de un árbol a alguien por técnicas de suitación, el rodamiento sobre un cilindro, 1767, 1800, entonces decía esto, para sacar el aire sucio, decía. El RCP Fitness 1858, veíamos cómo cuando alguien les enseñaban que tenían que levantar los brazos y bajarlos, levantar los brazos como que si eso pudiera movilizar el diafragma para respirar y el ciclo cardíaco también. El RCP, Morris Chiefs habló acerca del manejo del paro cardíaco intraoperatorio, cuando se hacía cirugía de tórax. Ahí aparece el primer concepto de desfibrilador, una descarga eléctrica
intratorácica, vean ustedes. En el 47 ya se colocaban paletas que generaban corriente eléctrica y el corazón que estaba en paro cardíaco lo reanimaban, ¿no? El doctor Peter Safar, en el 58, vean ustedes qué tiempo pasó, ¿no? Más o menos unos 11 años después, en donde se hacía la desfibrilación, pero todavía el manejo de un masaje cardíaco efectivo no existía. En 1958, el doctor Peter Safar, un James Allen de Estados Unidos americanos, desarrollaron la respiración boca a boca. En el año 60, William Cowenhoven y Knickerbocker en la compresión torácica para mejorar la circulación artificial. Ellos fueron de esa idea en el año 1960. Vean ustedes, ya vamos a cumplir, tenemos ya 64, 65 años de este evento. Luego continuó el doctor Peter Safar, que es un estudioso de la reanimación cardiopulmonar, y aplicó lo que ahora estamos aprendiendo nosotros, el protocolo ABC, vía aérea, ventilación, airway breathing in circulation. El ABC en el 64, un juguetero noruego, que era un muñeco de plástico, a pedido de Safar para iniciar RCP y entrenamiento en RCP. Como pueden ver ustedes, este Peter Safar fue un genio que después de la respiración boca a boca que podía resucitar a algunos pacientes, se preocuparon junto con Cowen en lo que era el masaje y apareció el ABC y luego ya el masaje, el entrenamiento en la reanimación. Se asimilaron en una fábrica, pues crearon una fábrica. Esta es la foto del profesor William Cowen, Mickey Walker y James Judd, las compresiones, ¿no? Don Peter Safar, joven, pero muy estudioso. Vino a Latinoamérica, pero a México, no, nunca vino al Perú. Luego de estos avances en la historia de la RCP, donde ya se hablaba de la respiración boca a boca y del masaje cardiorrespiratorio, el ABC, la primera conferencia en 1966 sobre reanimación cardiopulmonar por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y a partir del año 66, 7 años después, una segunda conferencia sobre esto de la Asociación de Cardiología Americana, así como la Academia Nacional de Ciencias, y el Consejo de Investigación Nacional, el 79, 6 años después, la tercera conferencia de reanimación cardiopulmonar. Se van dando una serie de hechos que se va mm, consolidando lo que era el RCP básico y avanzado. Desde el año 83, vemos ustedes la Asociación de Pediatría, ya los conceptos en el RCP en pediatría empiezan a surgir. Cuarto conferencia, la Sociedad Americana de Pediatría. Todo esto son recomendaciones, desarrollo de guías, revisión de investigaciones experimentales y clínicas sobre avances que se van dando, ¿no? Inicialmente se ventilaba y se masajeaba en forma no sincronizadamente, después se demostró que no sincronizado va mejor. Quizás uno de los hechos más importantes, ya vean ustedes, esto es a 1985, ya en la década del 2000, en el siglo XXI. En junio del 1990 se reúnen en Noruega un grupo de especialistas, anestesiólogos, internistas, especialmente europeos, en donde los anestesiólogos se dedicaban al cuidado intensivo, internistas, anestesiólogos, cardiólogos, sobre la reunión europea, americana y en el mundo, de cómo se manejaba el paro. El 2013 hizo la siguiente reunión, el 2010, 7 años después, 5 años después, el Comité Internacional de Enlaces sobre Recitación, 2015, 2020, 2022, American Heart Association, y usualmente se están reuniendo cada 2 a 4 años para podríamos aplicar, ¿no? La reunión de Austin estableció que debería haber un sistema de reportes. Yo tengo un paro cardíaco, eso desgraciadamente no ha funcionado bien porque nuestro sistema de emergencia prehospitalaria no funciona bien. Tenemos un sistema de ambulancias privadas que trabajan en una forma individual y no hay ninguna obligación de reportar los paros cardíacos y cómo se hace el paro cardíaco. Entonces no tenemos información. Probablemente nosotros tuvimos
la posibilidad de, en el año 90-98, tener 120.000 atenciones anuales en el sistema de emergencia de alerta médica, y aparentemente tendríamos en el año unos 50, entre 50 a 100 paros cardíacos por año, y donde el problema más importante no era el paro, no era el paro por infarto a miocardio en ese momento, eran los compromisos de conciencia, los problemas neurológicos y las arritmias. Los problemas neurológicos y las arritmias se sumían casi todas las, ocasionalmente sí un infarto y hacía paro, pero no era lo más frecuente. Vean ustedes este sistema de reconocimiento de sistema de emergencia, si era por teléfono, se asistía al paciente, cómo era el proceso de atención, el número de descargas, es el reporte de la atención en infarto, ¿no? El soporte básico, y ustedes han visto con el doctor Hermenegildo qué tipo de arritmia es esto. Fabia, ¿qué tipo de arritmia es esto? ¿Qué tipo de arritmia es este? Fabi, Fabi. Fátima, Fátima, ¿qué tipo de arritmia es este? A ver, ¿me puedes contestar, Fatimita? Suéltala, hermana, no te preocupes. A ver, ¿no estás, Fátima? A ver, Diana González. Hola, Diana. Pues no se fue. Mm. ¿Qué tipo de arritmia es esta que estoy viendo? ¿No es una taquicardia ventricular ¿Qué tipo de monomórfica, arritmia es doctor? este? Muy bien. ¿No es cierto? Entonces, ¿y esto? ¿Y este? Fi- Fibrilación auricular, ¿Quién me puede doctor. contestar, por favor? No, porque no hay QRS, todo es un Fibrilación caos ahí. Ventricular, ventricular. sí, me reí. Muy bien, fibrilación ventricular. ¿Y esto? ¿El tercero? Asistolia. Asistolia. Muy bien. ¿Y este? No hay pulso, pero hay esta imagen en el monitor. No hay pulso, el paciente está en paro y se ve esta imagen. Actividad sin pulso. Muy bien. Entonces, actividad eléctrica sin pulso, perfecto. Son las cuatro formas de arritmia que el paciente puede tener. Y taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular son desfibrilables, mientras que la actividad eléctrica, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, la desfibrilación no funciona. O sea, los ritmos desfibrilables son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Y los no desfibrilables, la actividad eléctrica sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, ¿no? Entonces, inmediatamente que llega el paciente, y está el profesor Freddy Hermenegildo preparándose en la época de la pandemia para atender a su paciente. Ven un ST elevado, vean ustedes, de 1, de 2, de 3, B2, B3, B4, B5, veces un infarto anterolateral extenso, ¿no? Y vemos acá que tiene D2, D3, hay descenso acá del ST y ABF9. Entonces, vemos usted D1 y ABL, o sea, la anterolateral extenso, o sea, anterolateral extenso porque coge también D1 y ABL. Cuando vemos eso, indudablemente vamos a tener que actuar. Y lo más importante es el iniciar el red. Si estamos en el hospital, de repente defibrilar a quien vemos ese ritmo inmediatamente, como lo que sucede en las unidades de cuidado coronario. Ya ustedes han revisado esto. ¿Cuáles son las arritmias que encontramos en la reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria o intrahospitalaria, las que acabamos de mencionar? Dos, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular son desfibrilables, mientras que la sistolia y actividad eléctrica de impulso son no desfibrilables.
¿Qué hacer paso a paso? ¿Cómo hacemos? ¿Qué técnica vamos a aplicar? Ustedes lo han revisado esto con Lucía, ¿no? Y quizás que yo tengo algunos datos de lo que ocurrió en el año 2000 cuando vino la onda del coronavirus y ellos compararon, ¿no? Y compararon el año 2020 con el año 2019, el número de paros cardíacos que habían tenido en los meses de marzo y abril de 2019 y el número de paros cardíacos, porque en 2019 en diciembre se inicia la pandemia. Y vean ustedes cómo el número de paros, comparando estos 2 meses, el 2019 versus el 2020, el número de mente 30, por ejemplo, 5 veces, 5 veces se multiplicó el número de paros cardiorrespiratorios. Y no solamente eso, sino que características de ese paro, que de esos 2 meses, eran 1.300 pacientes con 3.900 del periodo de comparación y COVID tenían 3.989. Las enfermedades de fondo eran enfermedad cardíaca, hipertensión, diabetes, enfermedad renal, asma. Pero lo que más llama la atención es el ritmo de presentación. Cuando llegaban los paramédicos en esos paros cardíacos, lo primero que encontraban eran ritmos ventriculares, vean ustedes, pero la sistolia era lo más frecuente, siguiéndole la actividad eléctrica sin pulso como 20% y ritmos ventriculares solamente el 11%. Y como pueden ver ustedes acá, en el periodo COVID, igual, ¿no? Casi en todos los paros cardíacos, comparando el 2019 con el 2020, lo que predominó fue la asistolia, ven ustedes, ¿no? 60%, 77%, 56%. O sea, por eso es importante que las primeras acciones las pueda hacer el familiar y telefónicamente se le puede orientar o educar a la población para que sepa hacer los masajes de calidad para que pueda sobrevivir hasta que llegue la emergencia o la ambulancia de los bomberos o del sistema SAMU o de la seguridad social, pero fundamentalmente son los bomberos los primeros que asisten a este. Por lo tanto, tenemos que tener mucho en el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario. La arritmia más frecuente es la asistolia, por lo tanto tenemos que estar muy atentos para poder tomar las decisiones y seguir el algoritmo que ustedes ya han revisado inicialmente. La incidencia global en el paro cardíaco, vean ustedes, acá tenemos una larga lista de incidencia y porcentajes en fibrilación ventricular. Y ahí miren ustedes, estamos hablando de pacientes como Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania. La sobrevida al alta, ¿no? El porcentaje de fibrilación ventricular, la sobrevida al alta era 9.5%. El porcentaje de sobrevida, si tenía fibrilación ventricular, casi se duplicaba, 11, 29, 6, 12, 13, 32, 3 veces más. Entonces, el encontrar ritmos defibrilables. Estoy en clase, mi chinita, te llamo luego. ¿Ya? Te llamo luego, estoy en clase. Ya estoy en clase virtual. Sí, yo te llamo. Entonces, vean ustedes cómo el porcentaje al alta del paro cardiorrespiratorio en general, si encontrábamos ritmos desfibrilables, la mortalidad era mucho menor, pero vean, no, porcentaje, que quizás Copenhague en Dinamarca, 29%, 14% en la República Checa, 8% en Francia, en Saint-Étienne. O sea, realmente el tema de la asistencia temprana siempre ha sido un problema en el paro cardíaco en el mundo. Solamente sobreviven 7, 14, no llegan al 20%, ¿cierto? Mientras que aquí podía llegar hasta 30% si es que tiene ritmo defibrilar y eso implica un manejo inicial temprano. Porque cuando encontramos asistolia, probablemente, en este caso, actividad eléctrica sin pulso, esté en una forma avanzada o que tiene una patología que tiene que ser corregida. Vean ustedes igual, ¿no? Casi, si el porcentaje de pacientes con fibrilación realmente tiene una sobrevida que puede llegar al 30%. Pero usualmente, y estos son países que tienen un sistema de salud eficiente como Canadá, 5% los paros cardíacos globales, pero 15% tiene sobrevida cuando es defibrilable. No hay otro dato, aparte de esta incidencia global de paro cardíaco, debido a la recomendación de la reunión de Ustein, ¿sí? Que me hemos conversado.
Que vean ustedes estos países, algunos hospitales de Ontario, de Montreal, Alabama, Arizona, Detroit, Hamilton, Houston. Ven ustedes, 8% sobre 3%, 0,8 sobreviven el paro cardíaco global. Pero cuando tienes ritmos defibrilables, 16, 13, 11, 8, 10, realmente es bastante variable el porcentaje de sobrevida. Igual manera acá, ¿no? 10, casi se duplica si hay un ritmo desfibrilable, pero no pasa de 30%, porque un solo país, que es en este caso más que país, de la región de Rochester, tuvo un 42% en este reporte, acá 40% en King County, pero en general no pasa el 30%, 13% promedio, ¿no? Fíjense ustedes que los países de Latinoamérica no incluyeron criterios, África tampoco. Probablemente en estos años deben haber mejorado el reporte, ojalá que tendremos en el siguiente semestre más datos de este informe global. El paro cardíaco fuera del hospital. También igual, en los reportes de los registros de los participantes, ¿qué países? ¿No? Respuesta al primer survey, respuesta al segundo. Cuando Utstein hizo los primeros reportes, estos son los países que participaron y son los datos que tenemos ahí, ¿no? El resumen de los elementos del núcleo de Utstein, qué países participaron, números 5.562, buen curso neurológico 8,4, salieron vivos, dice, a los 30 días 10%, buen curso neurológico solamente 8%, acá salieron vivos del paro 12% en Dinamarca, pero ninguno tuvo una buena recuperación. Vean ustedes, casi ninguno tuvo una buena recuperación neurológica. Cuando se atiende pues, ritmos desfibrilables, o sea, chocables en el shock, tempranamente la mortalidad, la buena recuperación llega al 30%, ¿no? Pero a pesar de eso, al alta, a los 30 días pueden salir con 47, 40%, pero no hay una buena recuperación, quedan secuelas severas con ventilación o sin ventilación, con traqueostomía, con síndrome, con un cuadro de síndrome vegetativo persistente, ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces, más o menos esta tabla les muestra que la situación del manejo del paro cardíaco es un problema mundial. No, no hay todavía se han mejorado las estrategias y los sistemas de salud tienen que atender, pues, ser mejores sistemas de salud. El nuestro todavía está embrionario, vamos a llamarlo así, para atender este tipo de patología. Si todavía hay problemas de salud prioritarios, como la vacunación, como el manejo de la tuberculosis, como el manejo de una serie de problemas del dengue, que no tenemos todavía un sistema, se supone que tenemos un sistema, pero que todavía no es lo totalmente eficiente en el paro cardiorrespiratorio, que es una situación que se va incrementando en la medida que hay más hipertensos, más obesos, más diabéticos, etcétera. Lo importante es que nos organicemos y reportemos, ¿no? Entonces, aquí algunos datos de los servicios de ambulancia de Inglaterra de 2021. 95.000 llamadas, 31.000 fueron tratados por personal de ambulancia. Es out hospital cardiac arrest, paro cardíaco extrahospitalario, por 100.000. Todos los casos, casi 60, ¿no? De todos los casos. En el varón, 81, más en hombres que en mujeres, 81,5 por cada 100.000 y 36% por cada 100.000 mujeres. En total fueron 60, ¿no? 60 paros cardíacos por cada 100.000 habitantes. La edad promedio, 68 años, la edad media, ¿no? 68 años, la edad media, 65 años en la mujer. 1,4 menos de 15 años, 41% entre 15 y 64, el 57 por encima de los 65. 66% varones, 34% mujeres. Las hormonas femeninas protegen a la mujer. Después que hace una fase posmenopáusica, ya la estadística se equilibra. Esto también del servicio de ambulancia inglesa, vean ustedes, ¿no? En el lugar de residencia, 80%. Lugar público, 12%. En el lugar de trabajo, 1%. Lugar donde se educaron, 0,1%. En centro de diversión, centro deportivo, 0,5%. O sea, 0,1 es en las escuelas, 0,5 en las áreas de deporte. Otra localización es 5,8.
de lo que, fíjese, en su casa pueden morir probablemente el mayor porcentaje si no se solucionan las arritmias. Por eso el sistema de emergencia prehospitalario tiene que ser eficiente. Y en nuestro país todavía estamos embrionarios porque no hay un sistema de comunicación, cada uno hace lo que puede para llegar lo antes y siempre los bomberos son los que más rápidamente llegan. O si tiene alguien una ambulancia privada podría ser, pero con la congestión vehicular que tenemos ahora es un problema serio. Vean ustedes, las personas tienen paro cardíaco, más en la noche, de 0 a 5, 14%. 6 de la mañana, 11 de la mañana, 30%. De 12 del día a 5 horas, 30%. O sea, el mayor porcentaje puede ser en la mañana, ¿no? 6 a 12 horas, 6 a casi el mediodía. Pues a las 5 de la tarde los paros cardíacos suceden durante el día a nivel extrahospitalario, ¿no? Por días de semana también está publicado y la respuesta por teléfono, el sistema de emergencia 7.4 en Inglaterra, pero nosotros tenemos acá, llaman ustedes a los bomberos y podrían no contestarle inmediatamente. Hay todo un problema de igual manera. Claro, se presume un paro cardíaco de etiología cardíaca en 85, traumas 3.1, sobredosis de medicamentos 2.2 y asfixia 3.7. El ritmo inicial, vean ustedes, el 51% asistole, siendo el sistema de salud británico uno de los mejor organizados, ¿no? Uno de más bajo costo que el americano y tan eficiente como el americano. El único problema que en donde probablemente Estados Unidos es superior a casi todos los países del mundo es en la atención de desastres. Pero en el paro cardíaco, vean ustedes, este sistema de salud te encuentra, está todo organizado, dan información inclusive, pero lo más interesante es que el 51% de sistolia y 22 desfibrilables, 22%, este es el porcentaje de potenciales recuperados que podemos tener, o si tenemos un profesional médico muy bien entrenado, vamos a poder recuperar un 50% o más, ¿no? Pero eso necesita capacitación. Yo creo que de esto avanzamos, no vamos a insistir más. Eh, es muy importante saber que cuando uno asiste a un paro cardíaco hay algunas posibilidades. 31 un paro cardíaco no asistido. O sea, ocurre, llaman y ya ocurre, no sabemos qué tiempo. O sea, ahí también tenemos que tomar decisiones. Si ha sido en ese momento, en 3 minutos, 5 minutos, de repente podemos asistir, pero vean ustedes, fue asistido un bystander, o sea, una persona no entrenada, 16.000 y 3.800 por una persona con entrenamiento en Emergency Medical del sistema de emergencia, ¿no? O sea, no se asisten, no se graba nada, por lo tanto, hay un 35.9% que se puede perder en el paro, y si al cual que le sumas una persona que que no está en un entrenamiento adecuado, 52%, y 12% el sistema de emergencia. La muerte a los 30 días, 40%, la sobrevida a los 30 días, 25%, pero ya hemos visto que, si bien es cierto, puede sobrevivir el 25%, ¿cuántos quedan con lesiones neurológicas, no? Entonces, ¿cuáles son las tendencias del paro cardíaco extrahospitalario, out, fuera del hospital, y su relación con, Pedrito, estoy en clase, te llamo luego, ¿ya? Un abrazo. Tendencia de la sobrevida fuera del hospital cardiopulmonar, una estudio prospectivo de los 6 años. La tasa de sobrevida fue baja en Beijing. Un total de 25.000 casos fueron transferidos al hospital de emergencia. 5.042, 20% fueron extrahospitalarios. 78 años la edad, imagínense. Pero lo concreto es que hubo una tasa de sobrevida muy bajo, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la tasa de sobrevida aquí? Pues, vean ustedes, las pacientes que sobrevivieron a la admisión y sobrevivieron al evento fueron 3.1%, 6.1%, o sea, sobrevida al alta, 3%, sobrevida a la admisión, 6%, y sobrevida al evento, 9%, respectivamente. La Asociación de Cardiopulmonar y cuando se atiende por teléfono, el personal en otros países eso está mucho más desarrollado. Aquí el único que atiende y conoce el CP son los sistemas de los bomberos. Probablemente si se llama a una emergencia para que salga la ambulancia
del Ministerio de Salud, o inclusive de Seguridad Social, que se comunicación en domicilio no está todavía sistematizado por lo menos, ¿no? Pero ese despachador puede mejorar enseñándole a hacer un masaje de calidad a las personas. En un estudio observacional en Japón, 59.688 pacientes con paro ah, eh, extrahospitalario fueron excluidos. Y vean ustedes, tiene la misma asociación independiente con la probabilidad de ritmo choqueable, o sea, ritmo desfibrilable, ¿no es cierto? Y dicen, según ellos, aparentemente podría tener en su sistema de salud el ritmo no desfibrilable, ritmo inicial chocable, acá dice ser desfibrilable, de 3.462, y vean ustedes acá, un mes de sobrevida. eh, Vean ustedes, 7%, lo mismo, una tasa de sobrevida del día CPR y no asistido, o sea, CPR por un personal despachador y CPR no asistido, lo hacen en informe. Entonces vean ustedes cómo la sobrevida es mucho menor, pero es cierto también que el despachador puede mejorar la calidad del masaje. En relación al sexo, vamos a avanzar un poco más rápido. 1.930.000 pacientes con paro cardíaco fueron al hospital de 2005 al 2020. 1.000.000 fueron atendidos para resucitación. 614.000 tuvieron paro cardíaco asistido por un ciudadano, ¿no? 354.000 014, edad reproductiva, media y anciana. Ven ustedes como, de acuerdo a la varón y mujer, siempre el varón, ¿no? Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y actividad, acá dice taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Varones, mujeres, y vean las edades, ¿no? Mucho más alta después de los 65, ¿no? Muy bien. Los resultados del paro extrahospitalario. Buena performance global 5%. Varones 6, mujeres 2.8. Incapacidad cerebral moderada 1.10. Incapacidad cerebral severa 1.4, 1.6, 1. O sea, realmente coma o estado vegetativo persistente 2%, 3%. O sea, realmente muerte o muerte cerebral 90%, 80%. O sea, realmente el paro cardíaco extrahospitalario necesitamos que mejorado. Todavía tenemos mortalidades muy altas. La sobrevida a los 30 días, 10%, 12, 30, pero la sobrevida a los 30 días con paro cardíaco con buena performance y moderada, 6%, 7%, pero ustedes, 94% se va y quedan del global, de los cuales vean ustedes 7.7 de los varones y 3.4 fueron mujeres. Recibieron acceso a la desfibrilación pública y aquí el mismo dato por años, ¿no? Realmente el sistema de atención es muy importante para poder manejar. Del total, varones y mujeres. Total, varones, siempre el varón un poco más alto. En general, quizás cuando el RCP es dado por un personal entrenado. Desfibrilación en acceso público, público acceso y no público mucho menor. Eso, por ejemplo, cuando ustedes vayan por los supermercados, por la, a Plaza B, a Metro, pregunten si tiene desfibrilador. Cuando vayan ustedes a las grandes supermercados, a ver si tienen este desfibrilador, si hay un paro, ¿cómo atienden ustedes? Pregunten. Se van a dar cuenta que hay una ambulancia, por ejemplo. Creo que tengo entendido que hay dos ambientes, pero es una situación todavía que tenemos que mejorar.
¿no? Ya, vamos. Entonces, la clave para el éxito de este paro es protegerse. Cuando usted va a asistir a un paro y el paro está en un área donde ha habido accidentes, ha caído el techo, ha habido incendio, ha habido corriente eléctrica, protegerse uno, la protección y asegurar la escena, que sea segura. Si no está segura la escena, no se meten ustedes. Entonces, eso tengo que encontrar. Si ingreso a evaluarlo inmediatamente, si no despierta, ya sea, me cogen de los ambos hombros, movimientos, entonces, señor, ¿está usted bien? Y si no despierta, verificar inmediatamente si no, si no respira y no tiene pulso. Simplemente mirando, si no respira o hay una respiración vocante, inmediatamente tocar el pulso carotidio y si no hay pulso, iniciar. Avisar al 116 para un desfibrilador automático externo y al 106, ¿no es cierto? Para uno es policía, el otro un bombero. Iniciar el CAB, masaje. Y como se les han mostrado, solamente masaje puede probablemente sobrevivir algunos minutos el paciente para que dé tiempo, asegurar que la vía esté abierta, que esté ventilando, pero ya se ha demostrado que el CAB implica, ¿no es cierto? Masaje, inicialmente masaje. Ya el manejo de la vía aérea se deja cuando no tenemos, para que sea instrumentado o dos personas que estén muy bien entrenadas. Con reconocimiento, valoración, respiración agónica es un signo de paro. No solamente tengo que verlo que no respire, sino una respiración agónica y está cianótico, no hay pulso, vamos, adentro. Valoración, búsqueda de pulso, no más de 10 segundos a nivel carotidio, no en el corazón, no en el pulso radial. A nivel carotidio se busca. Ausencia de pulso, estímulos verbales, ausencia de respiración normal, masaje. Ante la duda, masaje en ayuda a un desfibrilador y me inicia usted masaje. El mensaje claro debe ser claro a la persona, a una persona, llame usted a la ambulancia, llame usted a los bomberos, al 116 o al 106, ¿cierto? No se olvide. 116, 106. Pidan ustedes desfibrilador adulto, inicio masaje cardíaco y traiga un DEA. Entonces llaman ustedes, diagnostican, ¿no es cierto? Llaman al 116, pero si Dios es grande, pues si en el Jockey Plaza, en los supermercados, en otros países cada hotel, cada institución tiene su desfibrilador automático externo. En Chile me encontré con que los hoteles todos tienen su desfibrilador. Entonces es muy importante el uso oportuno de desfibrilador externo porque, como hemos dicho, además de un masaje temprano de alta calidad, la desfibrilación temprana puede salvar la vida porque muchos de nuestros pacientes pueden tener fibrilación ventricular, desfibrilación, y sabemos que es lo que son los que mejor pronóstico van a tener. Hay que marcar el 116 y dejar en altavoz para que podamos coordinar. Y si yo no tengo experiencia o si ustedes le enseñan a su familia que si no tienen experiencia, lo dejan en altavoz para que le indiquen cómo hacer un masaje. Entonces, la cadena de supervivencia implica un reconocimiento precoz de que el paciente está inconsciente y no respira bien. Hay que pedir ayuda eh, para prevenir la parada cardíaca. Si es que el paciente puede ser que esté en apnea nada más, pero que tiene pulso. Entonces habrá que ventilarlo nomás. Pero entonces reconocimiento precoz, pedir ayuda e iniciar masaje para ganar tiempo, solamente masaje. Una vez que llega la ambulancia, defibrilación precoz para reiniciar el corazón y romper la fibrilación ventricular o ventricular, porque si viene el sistema de emergencia y con el desfibrilador encontramos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, tenemos que buscar otras causas y solamente masajear el paciente post síndrome de parada cardíaca. Inconsciencia, pulso no detectable en 10 segundos, respiración anormal, inicia el masaje. Una vez que inicia el masaje, van ganando tiempo, que llegue el sistema de emergencia prehospitalaria y darle una posibilidad de sobrevida. Número de emergencia 116, 106, no se olvide. Verificar con 2 dedos el pulso carotídeo, donde voy a iniciar el masaje, en el tercio inferior a nivel del esternón,
pongo el talón de mi mano y sobre ese mi otra mano apoyando, entrelazando los dedos, y inicio un masaje con el talón de mi mano en la parte central del esternón, en la parte del tercio inferior, entre el tercio inferior y tercio medio. Si alguien va a ayudarnos a hacer masaje, o sea, el paciente no entrenado, la persona no entrenada, solamente masaje. Si estamos dos personas entrenadas, masaje y respiración. Masaje y respiración. Y ustedes han visto que las compresiones, si bien es cierto, deben ser fuertes y rápidas en el centro del tórax de la víctima, elevar la cabeza del paciente para que pueda ingresar aire y dar una respiración boca a boca puede ser salvadora. Con este tema de que ya la pandemia se ha controlado, ya estamos. Si no responde y no respira, llame al número 106, 30 compresiones torácicas, 2 respiraciones de rescate. Continúe RCP 32. En cuanto llegue el día, enciéndalo y siga sus instrucciones. Entonces, 30 compresiones, 2 respiraciones. Y nuevamente, si es una persona no entrenada, solamente compresiones. 100 a 110 compresiones. 100 compresiones cardíacas de al día. Durante la valoración, bueno, esto ya no lo usamos porque COVID pasó y ya estamos todos vacunados y podemos apoyar. Lo que sí tenemos que cuidarnos es de la tuberculosis. Atención, riesgo de infección, colocar mascarilla o tela en la mascarilla de la víctima. El 70% de pacientes extrahospitalarios suceden en el domicilio, buscan la ausencia de signo de vida y hemos visto, ¿no? Iniciar masaje. Llamar pidiendo ayuda, iniciar el CP con solo compresiones torácicas hasta que llegue la ayuda. Nuevamente, la persona no entrenada. O si ustedes tienen duda de hacer una RCP 32, le hacen masaje cardíaco nada más. Y eso implica unas 100 compresiones por minuto. ¿Ok? Más o menos 30, 100 compresiones por minuto. Una frecuencia de 100 compresiones por minuto. No intercambio de respiración de rescate de boca a boca con las compresiones, porque eso demora más. Es mejor que haya flujo sanguíneo, y eso nos va a dar unos 3 a 5 minutos luego del inicio del paro, ¿no? Inmediatamente el estado de conciencia y colocan el DEA. Ponen oxígeno, ventilación a presión positiva, tubo traqueal, inicialmente el soporte básico cardíaco, sin instrumentación y soporte avanzado ya con intubación, oxígeno, cardioversión por el desfibrilador. Y si This meeting is being recorded. vean ustedes, y vean acá cómo en todos los paros cardíacos, ¿no es cierto? Todos los paros cardíacos, el estándar, y donde solamente se dio apoyo con compresiones torácicas, 13%. Pero cuando vemos de los grupos de pacientes que tienen fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, que son ritmos desfibrilables en el paro cardíaco, que tienen un mejor pronóstico, la sobrevida puede llegar a 33.7% y eso lo habíamos visto en las tablas, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Algo más? Metaanálisis de compresiones torácicas solo versus la resucitación cardiopulmonar, que es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Aquí 18 estudios que incluyen un metaanálisis, el número de pacientes con presiones torácicas. Aquí este grupo es resucitación cardiopulmonar estándar y acá compresiones torácicas solamente. Vean ustedes, aquí una serie de estudios y la resucitación y resultados de este análisis de un buen número de trabajo de investigación hasta el año 2020, ¿no? Entre 200, 8.000 pacientes, 41.000 pacientes en este de Japón, ¿no? Ven ustedes cómo en el paro cardíaco, el, el paro cardíaco es sobrevida al alta, del número de estudios de 13, 10% cuando se hace estándar
Compresiones torácicas 9. La sobrevida al alta. RCT es investigación Randomized Control Trial, 6%, 6%. En relación al SHD, o sea, la sobrevida al alta hospitalaria con buen recurso neurológico, 6% estándar, y compresiones torácicas solamente 5. O sea, si bien es cierto, puede salvarle la vida, solamente compresiones, una persona no entrenada, ¿cierto? Sigue siendo la resucitación estándar 32 mucho más eficiente según este estudio, ¿cierto? Vean ustedes, recuperación, o sea, el ROST, que es el retorno a la circulación espontánea de 5 estudios, que el 15 y 14.9. Realmente la diferencia de esos grupos no fue estadísticamente significativa. Y la revisión sistemática y metanálisis concluye que no hay diferencias en la resucitación entre el uso estándar y las compresiones solo torácicas. O sea, pueden darle ustedes torácicas y van a tener más o menos la misma conclusión. Llega la ambulancia, llega con su resucitador, su ambú, sus balones de oxígeno. Este es el resucitador manual, la ventilación que se coloca esta máscara y se ventila y se da concentraciones altas de oxígeno porque este es un reservorio. Y el oxígeno que debe estar conectado a un balón que debe ser humidificado idealmente, ¿no? Tienen ustedes el desfibrilador automático externo que ya lo van a ir trabajando. Y el desfibrilador, que es un aparato muy importante en el paro cardiorrespiratorio. Entonces, estas dos paletas que se activan, tened cuidado cuando ustedes manipulen eso, porque puede pasar corriente y producir un accidente muy serio. Los ritmos desfibrilables, por ejemplo, hay taquicardia ventricular sin pulso. Ese es el paro cardíaco, porque hay taquicardia ventricular con pulso en las fases tempranas. Entonces hay solamente cardioversión, pero la taquicardia ventricular sin pulso es un ritmo de paro cardíaco, no hay pulso y el paciente necesita desfibrilar. La fibrilación ventricular es un movimiento arrítmico anormal del corazón, en donde no hay pulso y es un ritmo desfibrilable, hay que desfibrilar. Insisto, hay una taquicardia ventricular con pulso, que no está en paro cardíaco, pero que necesita también cardiovertir porque hay pulso. En la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia, RCP más C, manejo y adrenalina, mientras que aquí el manejo y el desfibrilador, porque son ritmos desfibrilables. ¿Estamos? Cuando iniciamos el RCP, el ritmo es desfibrilable, no es con el monitor. Desfibrilable no es si es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Si es fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, hay que descargar. Y continuamos, luego de descargarlo, continuamos inmediatamente de descargarlo, RCP por 2 minutos. Podemos aprovechar eso para poder intubarlo, iniciar un manejo de la vía aérea superior. Y luego de 2 RCP, luego de 2 minutos, vemos si el ritmo es, si después de esta descarga se ha corregido. Si se ha corregido, bueno, si el ritmo defibrilar y persiste, hay que desfibrilarlo nuevamente. Inmediatamente desfibrilar el RCP 2 minutos para poder verificar si ya se corrigió la arritmia. Y le podemos iniciar ya agregar adrenalina cada 3 a 5 minutos y considerar el uso de dispositivo avanzado para la vía aérea como hemos conversado. Entonces, pero si el ritmo es desfibrilable, no, entonces tenemos que ir a buscar otras causas, como vamos a ver ahora. Entonces, damos una desfibrilación, 2 minutos de masaje y vemos, sigue, dije, sigue como ritmo desfibrilable, otra descarga, iniciamos adrenalina, y si el ritmo es desfibrilable, otra tercera, y podemos dar luego de la tercera descarga ya amiodarona o lidocaína para tratar y apoyarnos, además de la descarga, con arritmias, con antiarrítmicos, con drogas antiarrítmicas. Si el paciente está en asistolia, ritmo desfibrilable no, porque tiene asistolia, actividad eléctrica sin pulso, RCP 2 minutos, le ponen adrenalina cada 3 a 5 minutos, y lo único que tiene que hacer es masaje por 2 minutos y verificar cómo está el ritmo. Adrenalina cada 3 a 5 minutos, y si no, tratar las causas. ¿Qué significa eso? Las causas reversibles, si el paciente está sangrando o está deshidratado severo, hay que pasarle líquido. Pues eso puede ser una causa las causas más frecuentes de actividad eléctrica sin pulso, el paciente con shock hipovolémico hemorrágico, deshidratado severo, shock hipovolémico. La hipoxia, tenemos que oxigenarlo bien.
puede ser actividad eléctrica sin pulso, puede ser asistolia y acidosis severa, corregir la acidosis después de 5 minutos, después de 10 minutos, 5 a 10 minutos de masaje, uno podría pedir unos gases si es que es factible, o si no, empezar a administrar bolos de bicarbonato. No usamos usualmente, pero si hay una acidosis severa hay que corregirla. 6.9, 7. Si hay hipercalemia, ya saben. Si hay hipotermia, hay que poner soluciones calientes. Neumotoras, atención, drenarlo. El taponamiento cardíaco, esas son causas que en un paciente con trauma podrían ser ciertos. O un catéter venoso central que pueden poner a un paciente puede llevar a neumotoras, atención y paro. Toxinas, drogas, especialmente cocaína, ¿no? Anestésicos que ahora están tan de moda, ¿no? La ketamina, trombosis, embolia pulmonar, hay que trombolizar si es que sospechamos eso. Quizás aquí la dosis de adrenalina es 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, y si ya después de 3 descargas no mejora, le agregamos amiodarona. Y la amiodarona es 2 ampollas de 150, o sea, 300 miligramos, segunda dosis, 2 ampollas de 150 y luego una ampolla de 150. Y si no tengo amiodarona, puedo dar lidocaína. La recomendación es que la dosis inicial sea de 120 a 200 joules de esa descarga. Si se desconoce, usar el valor máximo descrito. La segunda descarga y las deben ser equivalentes y puede considerarse la administración de valores superiores hasta 100, 360 si es monofásica. Muy bien. Entonces iniciamos RCP, el ritmo defibrillable sí, taquicardia ventricular sin pulso y descarga. Da masaje por 2 minutos y verifica. Y verifico que es desfibrillable, sí. Otra descarga y sigo masajeando por 2 minutos y luego verifico. Le doy adrenalina cada 3 a 5 minutos, intubo, ventilo con gambú. ¿El ritmo defibrillable? Sí. Entonces, si es así, si es sí, otra descarga y sigo masajeando. Amiodarona, lidocaína. Y nuevamente, si es no desfibrilable, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, masaje y adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y tratar de terminar con auscultación, con el examen si es una incurgitación yugular o tiene historia de una embolia pulmonar. Podría la trombolisis ser una ayuda, o si tiene un paro cardíaco por una insuficiencia coronaria aguda, como vamos a ver ahora, podría ser de ayuda también eso. El ritmo defibrillable, seguimos con masajes y adrenalina si tengo asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y busco si hay neumotórax, y busco si está sangrando, si hay hipovolemia severa, si hay una acidosis severa, si hay hipocalemia, hipercalemia, tendré que ponerle gluconato y calcio, porque es un paciente que insuficiente renal crónico terminal, que hace hipercalemia, hiperpotasemia. En la insuficiencia renal crónica terminal necesita gluconato y calcio para poder salir del paro. Y la diálisis, indudablemente, una vez que sale, ¿no? Bien. Pues, ¿cuál es? Cuando hablamos de masaje de alta calidad, es que tenemos que hacer una compresión en donde el tórax se deprima al menos 5 centímetros. Fuerte y rápido, 100 a 120 compresiones por minuto. Y luego permitir que se expanda, porque no solamente estoy masajeando y no dejo que se expanda. 100 a 120 masajes regulares, 1000, 2000, 3000, 1000, 2000, 3000. Reducir al mínimo las interrupciones. Las interrupciones van a ser que luego del masaje por 2 minutos tengo que verificar si tiene pulso o no. Debe ser breve, menos de 10 segundos, y eso es rápido. Evitar una ventilación excesiva, eso también. 30 compresiones cardíacas, 32. Eso quiere decir que en un minuto, si hacemos 30, para que estén 100 más o menos 3 veces las compresiones, va a tener 6 a 8 compresiones. Cambiar el compresor cada 2 minutos, o si está cansado. Si no se dispone de dispositivo de vía aérea, compresión, ventilación 32. Se puede medir el CO2 expirado, menos de 10, intentar mejorar la calidad. La presión arterial en fase de relajación, menos de 20, intentar mejorar la calidad. Hay pacientes que hacen paro en la UCI que contienen línea arterial, y si la diastólica es menor de 20, tengo que mejorar la calidad, adrenalina, como hemos quedado. Y eso ya lo hemos revisado, hasta inicio de que 100 a 200 joules, y luego puede llegar hasta 300 o 360 en la monofásica. Adrenalina, 1 miligramo cada 3 minutos. Amiodarona, 300, o sea, 2 frascos de 150 y luego 150.
Dispositivo avanzado de intubación, el dispositivo sucraloglótico para medir también la capnografía. Administrar una ventilación cada 6 segundos, 10 ventilaciones por minuto. Como se dan cuenta, 100 compresiones y no más de 10 ventilaciones por minuto. Ya hemos visto esto. Entonces, los vasopresores que nosotros recomendamos es la epinefrina en pacientes con paro cardíaco. 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Es razonable, una recomendación 2A. Y con respecto al tiempo, de un ritmo no chocable, es razonable administrar epinefrina tan pronto como sea posible, si encuentro asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Podría agregar vasopresina o corticoides en combinación como puede ser considerado en el paro cardíaco, pero no ofrece ventajas a la epinefrina sola. Con respecto al tiempo, el ritmo desfibrilable, este puede ser razonable evitar epinefrina después de cada defibrilación, como hemos quedado, después de la segunda, amiodarona, y después de la tercera, ¿no es cierto? Después de la tercera, amiodarona en bol, ¿cierto? Después de la segunda, adrenalina, y después de la tercera, amiodarona. Altas dosis de epinefrina no son recomendados. ¿Y cuáles son los medicamentos no vasopresores durante el paro? Amiodarona o lidocaína, ya hemos visto. Para pacientes con paro cardíaco extrahospitalario, usa el esteroide durante, es de beneficio incierto también. No hay beneficio. Administración rutinaria del calcio solamente funciona cuando hay hipercalemia. No hay beneficio, uso rutinario de bicarbonato. No es recomendado para pacientes en paro, porque puede producir acidosis intracelular. El uso rutinario de sulfato de magnesio no se recomienda tampoco. Tenemos que evitar el pulso, la presión, aumento súbito del CO2 cuando el paciente está intubado, porque quiere decir que hay perfusión en el pulmón y por lo tanto está eliminando el CO2. Onda de presión arterial espontánea con el monitoreo arterial. Y 5, 6, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 10 causas de reversible. Tengo que verificarse ahí y los pacientes con resucitación, con paro cardiorrespiratorio, con asistolia o asistolia, actividad eléctrica sin pulso, tengo que descartar que no hay hipovolemia, que no hay hipoxia, que no hay acidosis metabólica severa, hipercalemia o hipotermia. Tendré que calentar las soluciones o poner manta térmica. El neumotórax hace tensión, el taponamiento, drenaje del neumotórax, drenaje del pericárdico. Si está con toxinas, si ha llevado al paro por sobreuso de opiáceos, naloxones, y por el uso de benzodiazepínicos, los reversores de los benzodiazepínicos, ¿no? Es muy importante. Trombosis pulmonar, la trombolisis y trombosis coronaria, la angioplastía, ¿no? El paro cardíaco, pues esto más o menos se mantiene igual de lo que verifica el ritmo y más dejo de monitorización RCP. Cuidados por paro. Hemos hablado de la calidad, la adrenalina, miligramos por mililitro, miligramos cada 3 a 5 minutos. De lidocaína, más o menos 1 miligramo por kilo. ¿Ok? Amiodarona, 150 miligramos. Hemos quedado 300 miligramos de amiodarona. Y luego 750. Intubarlo es mejor. Parece que cuando generan ustedes intubación, la presión positiva que genera el aumento de la presión intratorácica más el masaje, aumenta la gradiente. Ese es un mecanismo por el cual el paro cardíaco es bueno cuando uno masajea solamente o intubas y lo ventilas simultáneamente al masaje. O sea, no hay que coordinar 32 cuando alguien está intubado. No, no, no. Ustedes van a dar 10 respiraciones con el embú y 30 y 100 por minuto compresiones cardíacas. Y si en algún momento son sincrónicos, mejor. Se ha demostrado experimentalmente que el masaje y la ventilación dan una gradiente tóraco-abdominal mayor, más presión torácica, más gradiente, más flujo sanguíneo. Puede ser el flujo sanguíneo durante el paro cardíaco cuando hacemos ventilación y masaje mucho más eficiente, especialmente cuando está intubado en un paciente con paro cardíaco. Y hay que verificar si en algún momento, cada 2 minutos, luego que lo desfibrilo, si sale. Cada vez que en 2 minutos yo lo desfibrilo y es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable, tengo que tomar esa decisión. Entonces, asistolia o actividad eléctrica sin pulso, hipovolemia, miren, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y apareció 1, que acá creo que es la hipoglicemia. Entonces, tengo que verificar todo esto, porque estas son soluciones que tengo que llevar a la unidad, si es un hombre joven, a la unidad coronaria para que le hagan angioplastía y con eso podría salir, ¿no? Trombosis pulmonar, trombolisis, toxinas, taponamiento, neumotórax.
el soporte básico en el paro cardíaco en el embarazo, es un tema también complicado. En mujeres embarazadas considerar la etiología, el manejo de la vía aérea, oxígeno, colocar el endovenoso y el mismo proceso. RCP de alta calidad, desfibrilación, algunos detalles. Un desplazamiento uterino lateral. Siempre el útero comprime la vena cava. Entonces hay que desplazar el útero hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Desconecte los monitores fetales, etc. Revise la cesárea perimortem. Si no hay respuesta en 5 minutos, el niñito está todavía ahí en la placenta, en el útero. Considere la cesárea perimortem. Debe realizarse con colaboración de obstetricia, neonatal, emergencia, anestesiología, cuidado intensivo para las prioridades para mujeres embarazadas en paro cardíaco deben incluir el suministro de SP de alta calidad, compresiones con desplazamiento uterino lateral, y el objetivo de la cesárea perimortem es mejorar los resultados de que pueda sobrevivir el niño. Lo ideal es que una cesárea perimortem en 5 minutos según los recursos de los profesionales. Eso es muy importante, ¿no? Bien, equipo neonatal y hay que estar cuidado de mujer embarazada, complicaciones de la anestesia, sangrado cardiovascular, drogas, embolia que pueden ser causas del paro también. Entonces, en resumen, el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario tiene vigilancia, prevención, educar a la población, sí hay que reconocimiento y activar el sistema de respuesta de emergencia para pedir por ayuda, iniciar el RCP de calidad mientras llega la ayuda, llega la desfibrilación, se facilita también el manejo de la vía aérea con intubación, y luego que sacan ustedes el paro al paciente, tengan que llevarlo a una unidad de cuidado intensivo para post-paro cardíaco. El caso del extrahospitalario, todo empieza con la llamada, ¿no? Este es el intrahospitalario. Generalmente el paciente está hospitalizado en el hospital y, bueno, hay que activar el sistema de respuesta de emergencia, o en este caso la UCI. Nosotros en el Hospital Revalidati, la UCI tiene a su cargo los paros cardiorrespiratorios en todo el hospital, a excepción de las unidades neuroquirúrgicas, donde, aunque a veces también los llaman, pero ellos tienen, tanto los coronarios como los pacientes neuroquirúrgicos tienen sus propias unidades de cuidado intensivo. Reconocimiento y activación, RCP de calidad, desfibrilación rápida, emergencias rápidas para traslado y soporte vital. Es muy importante reconocimiento, activación, detección del evento y traslado y respuesta, ¿no? Crisis resuelta, equipo de paro, equipo de trauma, equipo de sepsis. El coche de paro, cuando ustedes vayan ingresen al internado luego de esta introducción del RCP avanzado, deben tener el desfibrilador funcionando y conectado a la corriente para que no vean ustedes si lo desconectan, si se enciende o no. Porque a veces la batería está descargada y el monitor está ahí muy bonito, pero no funciona. Tenemos el oxígeno, ¿está lleno? No está lleno. Y el coche de paro debe tener equipamiento en medicamentos y tubos endotraqueales de diversos tamaños, laringoscopio con pilas, el recitador manual que esté funcionando, porque a veces está mal armado y no funciona. El laringoscopio que tenga pilas y que se pueda ver con buena luz si es que yo necesito usarlo eso para intubar. Debo tener varios tamaños de hojas, ¿no es cierto? Las hojas para el mango pueden ser curvas o rectas. Vean ustedes mucho más largas, ¿no? Varios tamaños de tubo endotraqueal y cargada adecuadamente el monitor, ¿no? Paro cardíaco intrahospitalario, bueno, fundamentalmente en la unidad de cuidado intensivo, 50.514 pacientes, 34.000. Cardíacos, MUTI, 38.032. Lo más importante, ¿cuál es el ritmo inicial? Asistolia, en ustedes 16.000. Actividad eléctrica sin pulso, 23.000, o sea, 49.000 y solamente 10.000 desfibrilables. O sea, de 50.000, 21.000, menos del 40% desfibrilables, ¿no? Las enfermedades virales, el COVID generó muchos problemas de arritmia y ahora sí, el COVID generando problemas porque a veces ya pasó parte de formar de nuestra microbiota existente como causal de influenza, ¿no? Tenemos que tener cuidado que este es un virus muy agresivo. Y ya, esto lo vamos a pasar.
El masaje en pacientes, a veces usamos ventilación, mm, en este caso prona, bueno, pacientes con insuficiencia respiratoria y tenemos que, si hace paro, tendremos que desfibrilarlo en la forma que están viendo ustedes, el dorso, pero si no hay respuesta tenemos que voltearlo. El laringoscopio que tenga pilas, que tenga buena iluminación, ingresando por el lado izquierdo y por el lado derecho y luego hacia el izquierdo para que tengan ustedes una visión de la laringe. Eso se utilizaba en la época de la pandemia. Entonces, digamos, ustedes, más que cuando alguien que está en paro, más que ocultar acá, nosotros buscamos el pulso femoral o el carotidio. Y dentro del equipo que está gritando, miren, tiene que haber un número de personas adecuadas. Número uno, un líder que esté controlando el tiempo, que esté atento de las que las maniobras se están realizando adecuadamente en el sitio adecuado, en el tercio inferior, entre el tercio inferior y tercio medio del esternón, y que se haga con la fuerza y la energía apropiada. Número dos, que alguien que esté manejando la vía aérea, que esté ventilando 10 respiraciones por minuto, no más, porque la alcalosis respiratoria es fatal. Tercero, alguien que está haciendo el masaje, que tenga suficiente energía, que no esté cansada y que cada 2 minutos podría ser la posibilidad de cambiarla. Pero tiene que ser un masaje con las partes de los talones de la mano, una mano encima de la otra, con el brazo vertical, acá está un poco oblicuo, tiene que ser vertical, totalmente vertical para que ese masaje sea eficiente. De un cuarto de apoyo para, si está cansada, puede manejar la vía aérea. Alguien que administre los medicamentos endovenosos, alguien prepara los medicamentos y alguien lo administra. Y alguien que esté controlando el tiempo, en qué momento le pusieron la adrenalina, qué tiempo tiene de masaje, cuándo le intubaron, cuánto tiempo duró todo el procedimiento. Y eso es muy importante, ¿no? Estas son diapositivas. ¿Cuál debe ser la duración apropiada de RCP? Una larga lista de estudios multicéntricos, pero algunos resultados es que en publicaciones recientes no, orientan a que debe prolongarse más de 20 minutos, llegando incluso hasta 40, aplicando los nuevos los procedimientos. Pero entonces, una vez que se inicia el masaje y no respuesta por 40 minutos, estamos en capacidad de poder suspender el procedimiento por los daños. Vean ustedes, 40 minutos en japonés, 30 minutos, 42 minutos Goto, 48 minutos Grunau, 45 King, pero entonces paro cardíaco extrahospitalario. Ahí intrahospitalario, 30. Pero lo concreto es, vean ustedes, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, 48, 35, 45. 40 minutos como promedio, no más. 45, nos pasamos a 45 minutos o una hora, estamos ya en el tiempo el cual va a dejar secuelas importantes. En el intrahospitalario, en donde es posible conocer los antecedentes, la mayoría se producirá en los primeros 30 minutos, la recuperación. Podría entonces mantener en ritmo desfibrilable mientras se mantenga lo mismo y en caso de asistolia no continuar más de 30 minutos. Si sea asistolia, ritmo, actividad eléctrica sin pulso, 30 minutos es un tiempo suficiente para decir ya no más. Extrahospitalario, el tiempo óptimo, en general se conocen menos los antecedentes, pero es aconsejable no continuar más de 30 minutos, aunque los japoneses recomiendan hasta 40. No vamos a entrar, 282.183 pacientes, 32.000 personas, 30 días después de su paro, solo el 27% tenía buena función cerebral. Buena función cerebral promediada 13 minutos. Otro grupo tuvo resultados después de 38 minutos de reanimación, o sea, hasta 40 minutos según esta experiencia japonesa. Cuando hay paro, hay isquemia y reperfusión. O sea, isquemia le falta oxígeno. Ocurre un aturdimiento celular a nivel mitocondrial, a nivel de la función celular, y luego que ustedes, y esto produce moléculas de oxígeno reactivas, en este caso, radicales libres de oxígeno. Hay una cascada inflamatoria porque hay lesión endotelial, disfunción de la mitocondria. Y cuando ustedes, y puede haber inestabilidad vascular y muerte celular, o por lo menos edema cerebral. Y cuando ocurre recuperación, la reperfusión agrega un problema, una célula que estaba fallando, que metabólicamente estaba sin combustible, vamos a llamarle así, pistoneando, le llegan oxígeno a altas cantidades y genera más lesión. Entonces, no solamente la isquemia es dañina, sino la reperfusión también tiene las mismas consecuencias si es que no se maneja adecuadamente. Puede haber lesión en hemostasia, lesión, si está
aumento de la permeabilidad capilar y puede haber edemas, etc. Cuidados post. Una vez que sale del paro, ¿qué hacemos cuando se para? Bueno, hay que trasladarlo a cuidado intensivo. Hay que identificar la causa, la irritación cardiocerebral, llamamos ahora. La vía aérea debe mantenerse permeable, saturando 90-98. Una vez que salió del paro, establecer vía aérea avanzada, o sea, un buen tubo con de buen diámetro, 8,5. Si es muy anciano, hasta 9, porque los tráqueas de los ancianos es con traqueomalacia a veces. Puede monitorear el CO2 expirado y ventilarlo adecuadamente. Tomarle su electrocardiograma, tener un acceso venoso de una buena, a veces central, un catéter central, o si no, una buena vena periférica. Pero usualmente usamos catéter venoso central. Presión arterial media más de 100, fluidos tratar la normovolemia, monitorización requiere más fluidos, monitorización intraarterial, y si el paciente está en shock, vasopresores. La temperatura entre 32 a 36 y la sedación con lo que tengamos en el servicio. Amiodarona, perdón, le damos a sedación con propofol, con fentanilo para analgesia. Si tiene probable causa cardíaca y esta es sí es sí, y hay elevación del ST, oye, hay que hacer angiografía y de repente ingreso a la UCI para una angioplastía. Entonces, angiografía coronaria, ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Controlar la temperatura, igual normoxia, hemodinamia, ecocardio, y poder hacer un seguimiento de rehabilitación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Tener un Glasgow más de 8, después de 20 minutos de paro, y menos de 8, tras 20 minutos de paro, eso no es bueno. Luego tenemos que tener ¿cuál es la causa del paro? Si es coronario, tenemos que hacer todos los esfuerzos por permeabilizar esas coronarias. Con EKG, radiografía de tórax, cuánto está su Glasgow, sus urecarditina, iones, el lactato, cómo está el hemograma, hemoglobina, hematocrito, marcadores miocárdicos, CPK total, CPK-MB y troponina. Mantener un teoría electrocardiograma, electroencefalograma continuo, saturación, presión arterial, temperatura, diuresis, sonda vesical. Si está con más de 8 o menos de 8. Si está más de 8 y elevación del ST, coronariografía urgente y un cateterismo con angioplastía. Y si hay una causa cardíaca por una, considerar la coronariopatía. Si es algo menos de 8, igual. Hacemos un paciente recuperable y estos son pasos importantes. La perfusión coronaria se realiza emergente en todo paciente con paro, con sospecha de causa cardíaca y elevación del ST. Eso es lo más importante. Igual acá, ¿cuál es la PCO2? Entre 38 y 42, la saturación 94, 96, apunten esto que es pregunta examen, glicemia de 100 a 180, frecuencia cardíaca 100, una temperatura de 37 grados. En las primeras horas de la hipotermia podría ser muy útil, de 32, 34. 34 grados es una buena temperatura de hipotermia para asegurar que haya menor lesión neuronal. Entonces, presión media de 80, más de 100. Vamos a pasar volúmenes muy controlados para mantener una buena presión, media de 80. Utiliza cloruro, lactato 30 mililitros por kilo, si se ha decidido hipotermia. La presión venosa central me puede servir, pero cada vez menos la usamos. Tenemos que ver las mediciones más. La PVC muy baja me sirve, la PVC muy alta también, pero la intermedia no me dice si está hipovolémico o no. Tendré que usar marcadores dinámicos para ver si hay respuesta a fluidos. Los vasopresores, habrá que usarlos cuando sea necesario, si está vasodilatado. Los diuréticos si hay signo de insuficiencia cardíaca. Y vasoconstrictores como la noradrenalina para el shock, en general cualquier tipo de shock. Entonces, digamos, el neuromonitoreo de la hipotermia. Se han hecho estudios y se ha considerado que la hipotermia tiene un porcentaje de sobrevida mayor que la normotecnia, o sea, que hay que esforzarnos en bajar la temperatura de las soluciones. Protocolo de hipotermia, a veces se ha usado, inclusive catéteres especiales intravasculares para poder disminuir la temperatura. Nosotros tenemos una manta térmica
como el elemento más, y las soluciones frías, ¿no? Pero eso también genera problemas. La hipotermia protege al cerebro de todo el fenómeno que acabamos, porque el paro cardíaco puede haber lesión, edema, lesión a nivel del glicocáliz, a nivel del endotelio vascular cerebral, la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos que controlar la temperatura, porque si el paciente está hipotérmico va a proteger un poco, 1 o 2 días de 34 grados, a las 48 horas revaluar. Y progresivamente ir normalizando la temperatura. Eso tiene que ser con sistemas controlados, automatizados, de tal manera que el uso del hielo alrededor del paciente o soluciones heladas, esos cambios bruscos de temperatura también pueden ser dañinos, de tal manera que mejor no hacerlo si es que no tengo los sistemas adecuados. Lo más pronto posible, y por buscar hipotermia, monitoreo multimodal, diagnóstico por imagen, examen clínico, biomarcadores séricos, y en la fase de recalentamiento, 24 a 48 horas, y luego la vamos disminuyendo. Mayor énfasis en la angioplastía si hay un paro cardíaco por una enfermedad coronaria. Control de temperatura 32 a 34 previamente, ahora 32 a 34 es el que ha quedado. Y valoración del pronóstico neurológico pasada a las 72 horas. En unos métodos nuevos que ya se conocen desde hace muchísimos años, pero que podrían ayudar y están en evaluación, el uso de la circulación extracorpórea en el paro cardíaco. La circulación extracorpórea trata de mantener el flujo sanguíneo cerebral de la mejor forma y el flujo sanguíneo coronario también. Se ha usado, es el reporte, el registro a nivel mundial del Extracorporeal Life Support Organization. Esta es una asociación que regula todos los países que tienen, están inscritos y que hacen soporte por circulación extracorpórea, neonatos, pediátricos o adultos. La causa más frecuente, pulmonar, cardíaca al menos, paro cardíaco 3000. Todavía no se hace, cada vez hay más resultados considerando la terapia de rescate como, pero hasta ahora no han sido satisfactorias, como pueden ver acá. El corazón que no está latiendo o que se ha recuperado recién, sacamos la sangre venosa, esto se oxigena acá, elimina el CO2 y se vuelve a inyectar por el veno arterial, se llama, veno arterial cuando hay problema cardíaco. Puede haber hemorragia digestiva, hemorragia pulmonar, hemorragia intracerebral. Pero cada vez más se conocen los protocolos y se hace con mucho más calidad. Nuevamente aquí, vean ustedes, muchos estudios retrospectivos de este tema. Y la última revisión del 2025 que ven ustedes acá, que es lo que conocemos actualmente, entonces acá, si bien es cierto, hay estudios a través del mundo, que el ECMO ha sido utilizado en varias condiciones, es eficaz en mantener la perfusión cerebral en el paro cardíaco, ha generado interés en su utilización generalizada, pero en casos de paro cardíaco extrahospitalario. Sin embargo, la implementación exitosa de paro cardíaco extrahospitalario puede ser técnicamente un reto y recursos intensivos se han encontrado que es un reto ético, más allá de los resultados. Esto aún está en revisión. Y en esta parte del comentario dice, con el advenimiento de las técnicas de soporte circulatorio mecánico, la técnica de resucitación extracorpórea para paro cardíaco dentro o fuera del hospital ha continuado desarrollándose y la falta de fuertes guías regionales e internacionales ha resultado en una variedad de cantidad de datos relacionados a los resultados de esta manera que sugieren un beneficio potencial si se administra tempranamente. De manera, futuros trabajos son necesarios para identificar apropiadamente a los pacientes quienes se van a beneficiar con este procedimiento. El uso para pacientes con paro cardíaco refractario a los Advanced Life Support estándar es razonable. Una revisión sistemática del ahogamiento. También, si alguien se está ahogando o se ahogó y lo están sacando, el masaje se hace fuera de la playa, fuera de la piscina, fuera del mar, para poder tener masaje más eficiente y no se ponga en riesgo el salvavidas, ¿no? Si hay hipotermia severa, puede tolerar más de 40 minutos. La hipotermia protege al cerebro de todos los eventos, o sea, un paro cardíaco en Huancayo, en Cerro de Pasco, donde hay lagunas o aguas que están congeladas, probablemente puede haber un paro cardíaco con hipotermia y puede tener una sobrevida un poco mayor, como se ha demostrado en otras partes del mundo. El ahogamiento en todo el mundo es muy importante. 225 accidentes, de los cuales 14 fueron accidentes de ahogamiento. Es interesante saber
que la tasa de mortalidad de los rescatistas fue 13%. Entonces, ser un adulto y distinto, primero, es importante estar atento que hay que sacarlo del agua, porque si no puede comprometerse en la vida de ambos. Algunos RCP automatizados que le dice si está bien el masaje, cuánto le estamos dando de frecuencia y de profundidad. Los mecánicos y las manuales, cada vez los mecánicos van a estar ganando más, hasta el 2015 y 17, algunos estudios acá, 19, 21, 2021, que nos habla de los beneficios del automatizado. Es un maniquí, se han tratado de mantener el masaje con el sistema automatizado, ¿no? Miren ustedes, este es un masaje que hace compresión y que el movimiento de la ambulancia, no necesita agotarse un paciente, lo conozcan y agotarse los emergenciólogos. Asegurar de que el borde inferior de la ventosa se encuentra justo encima del esternón. Autopulse, la inversión en movimiento. Permite a la profesional seguir realizando compresiones de alta calidad al bajar las escaleras empinadas. Quedan escaleras incluso estar apretados en un ascensor. Acá lo está masajeando. Acá está un masaje de brazos verticales, en ángulo recto, talón de la mano bien puesto en el tercio medio y tercio inferior del esternón, y acá 30, 2. Sistema de atención primaria adecuada, necesitamos una población entrenada. El sistema de emergencia prehospitalaria debe estar entre capacitación de los profesionales de la salud, detección temprana, coche de paro bien equipado, funcionando el desfibrilador y el endoscopio. Todo eso tiene que verificar cuando vayan a hacer su internado. Ese es esta es nuestra coche de paro. A ver, ¿pueden enseñarme cómo funciona el desfibrilador? ¿Está completo el resucitador manual? ¿El laringoscopio tiene pilas? Porque eso si no vamos a andar en falta si no está eso bien controlado. Hospitales con servicios de cardiología y cateterismo cardíaco tenemos que conocerlo para derivar a esos pacientes que necesitan cateterismo cardíaco de urgencia. Hipotermia, circulación extracorpórea todavía están en evaluación, pero quizá la hipotermia es el que más evidencia tiene. Y cursos obligatorios a los profesionales de salud cada 2 años. Como pueden ver, necesitamos entrenarlo. Ustedes están entrenando y lo que tiene que tener es simplemente orden. La última parte de la exponencia es técnicas nuevas, pero lo que tiene que hacerse siempre es hacer un diagnóstico temprano, masajear, desfibrilar, intubar, que son al final los procedimientos, e iniciar adrenalina. Si yo hago un masaje de calidad, lo desfibrilo, ¿cierto? Lo desfibrilo y uso adrenalina y sale dentro de los 3 a 5 minutos, tiene un pronóstico mucho mejor que aquel paciente que estoy demorándome en sacarlo del paro y no hago una coordinación apropiada para que sea un masaje de alta calidad, 5 centímetros de profundidad, 100 a 120 latidos por compresiones por minuto y 10 respiraciones cuando está intubado por minuto. Eso puede llevar a un pronóstico mm, muy pobre. Entonces, tendré que relacionarme con el sistema de emergencia prehospitalaria para trasladar al paciente que salió del paro si es extrahospitalario. Si es intrahospitalario, necesitamos hacer un masaje de calidad, no encima de un colchón de 10 centímetros donde el masaje no sirve. Hay que poner una madera, ponerlo al piso inclusive. La competencia requiere experiencia. La experiencia requiere tiempo, pero el tiempo solo se produce, no solo no produce una competencia, sino la competencia se produce si ustedes practican estar permanentemente preocupados del tema, porque cuando llegan al internado van a tener la responsabilidad de enfrentar a un paciente en paro y lo primero que tienen que tener es si tienen todo el material necesario. Esto es un viaje a través del tiempo, como pueden ver, desde el inicio de la recitación, hemos ido viendo cómo a través del tiempo métodos execrables para la salud de la persona, pero no había otra opción. Hasta que apareció Peter Safar con su respiración boca a boca, el masaje y las compresiones, ¿no? De Cowen Hohen, el desfibrilador automático externo, en donde el manejo temprano y el uso temprano de la desfibrilación, así como el manejo de la vía aérea, van a mejorar la mortalidad si lo manejamos tempranamente. Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta de este tema que siempre es interesante. ¿Alguna pregunta? Ya se están durmiendo. Vea. Adrián, ¿alguna pregunta? Brenda, Diana, no están conmigo, creo ya. Joana Mendoza, ¿estás por acá?
Joana. Joana. Jimena Berrocal. No, doctor. Sabes que se duerme, Jimena. Bueno, espero que haya sido interesante el tema, ¿ya? Después le voy a pasar la presentación. Muchas gracias por su paciencia, ¿ok? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Gracias, doctor. chao, chao, muy buenas noches. De que descansen, descansen. Chao, chao.